comentarios respecto a las entregas, o que alguien tenga algo, ya saben, mensajito y lo resolvemos. Eh, Rápido, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Que nos va a servir para ir analizando muchos temas. Les compartí una noticia que tenía que ver con bioética y lo que es el correcto trato de personas que o que deciden terminar con su vida. Entonces, para poder analizar esos temas, tenemos que tener muy claro qué debemos entender y cuál es el fundamento de los derechos fundamentales o de los llamados derechos humanos. Y aquí rápido iniciamos con ¿cuál es la distinción entre derechos humanos, derechos fundamentales, garantías individuales? Tres conceptos que van a escuchar. Uno que es completamente erróneo. Garantías individuales era un concepto que se manejó durante muchos años aquí en México, pero es erróneo. Los dos conceptos que son correctos son ya sea derechos humanos o derechos fundamentales. Uno es más grande que otro. Derechos humanos es el concepto general. Yo puedo encontrar hasta este término no solo en lo jurídico, yo lo puedo encontrar en estudios de politólogos, yo puedo encontrarlo en derecho internacional. Entonces yo ese concepto lo tengo más general. ¿Qué quiere decir? Que todos los derechos fundamentales son derechos humanos, pero no todos los derechos humanos son fundamentales. Y aquí ya vamos haciendo una distinción. ¿Qué vamos a entender por derechos fundamentales? Van a ser todos aquellos derechos humanos, pero que estén reconocidos en un ordenamiento jurídico. Mucha gente dice que son los que están constitucionalizados. En principio sí, nada más que puedo encontrar derechos humanos que expresamente no estén en la Constitución, aunque la Constitución me los reconozca como parte de ella. ¿Por qué? El artículo primero nos va a hablar que todo el derecho internacional de derechos humanos forma parte de la Constitución. Y entonces, ustedes deben de tener claro esto. ¿Quiénes son los titulares de los derechos? ¿Y qué características tiene? Ahorita lo vamos a platicar, pero entonces todos tengan claro que cuando yo estoy hablando de derechos fundamentales, son aquellos derechos que me otorga el ordenamiento jurídico, ya sea constitución o algún tratado o alguna ley, que me permite a mí desarrollar cualquier plan de vida. Si yo me quiero dedicar a algo, si yo quiero expresarme de tal manera, si yo quiero decidir en mi vida, en mi esfera personal, matrimonial, afectiva, todas esas decisiones que yo voy a estar tomando deben de estar protegidas jurídicamente. ¿En qué sentido? En el sentido que yo pueda desarrollar mis planes de vida. ¿Yo qué necesito, persona, para poder llevar a cabo o manifestar mis ideas? Ah, pues, yo necesito información, yo necesito que no haya censura previa, yo necesito que no haya represión ante ciertas manifestaciones. Todo eso yo lo tengo que tener en dónde. Y aquí vamos aterrizando más los temas. ¿Qué pasa con los derechos? ¿Ustedes tienen derechos o depende de que la norma se los otorgue o se los reconozca? Y aquí ya estoy metiendo dos conceptos distintos. ¿Qué pasa con un migrante? ¿Tiene derechos o no por su calidad migratoria? ¿Qué pasa con... Y hay un montón de supuestos. Y aquí yo les hago siempre una pregunta. ¿Las mujeres siempre han tenido el derecho a votar? No, ¿No tenían el no, derecho o no tenían el mecanismo jurídico que les reconocía o les otorgaba ese derecho? Cuando las mujeres hacían o pedían, oye, yo quiero votar en la sociedad, ¿eh? Yo también quiero tomar o participar en las decisiones, ¿qué es lo que decían las mujeres? ¿Valgo igual? Reconóceme mi derecho. Es decir, y aquí digo, mañosamente lo hago, pero las personas tienen el derecho. ¿Qué pasaba hasta antes de 2011? Que se decía que los derechos humanos o los derechos fundamentales eran los que te otorgaba el Estado.
Es decir, tú únicamente, tu esfera de derechos dependía de lo que te quería o no dar el Estado. ¿Qué pasa después de 2011 o con la reforma de 2011? Se cambia al reconocimiento. ¿Qué pasa si yo le digo a Viridiana López que yo le voy a reconocer su derecho a participar? Es decir, ella lo tiene independientemente de que yo quiera que participe o no. Yo le voy a reconocer, ella lo tiene. Distinto a que yo le diga a Viridiana, yo te voy a otorgar la posibilidad de hablar o no. Es decir, todo va a depender en mí. Es decir, los derechos dependían de lo que el Estado te quería reconocer. Únicamente podías tener esos derechos. La lucha de los derechos siempre ha sido una lucha por el reconocimiento. ¿Qué pasó con la lucha por la igualdad y la no esclavitud? ¿Qué había atrás de esas luchas? El reconocimiento de igualdad, es decir, oye, no me debes de hacer una distinción, valgo lo mismo que la otra persona. Como yo sé que valgo lo mismo, lo que quiero es que tú me quites de lo jurídico esa distinción que no es correcta. Y entonces aquí es importante saber qué le reconoces a las personas. Y lo estoy diciendo a las personas. Y hay que tener muy presente que no depende de dónde nació, cuál es su nacionalidad, cuál es su preferencia sexual y un montón de supuestos que lo que te quitan son esos estatus de distinción que muchas veces jurídicamente lo hemos tenido para distinguir quién sí, quién no puede ejercer ciertos derechos. Entonces, ¿qué es lo primero que buscan las personas? ¿Qué se busca primero en los derechos fundamentales? Si yo ya sé que tengo un derecho, ¿qué es lo primero que busco? El reconocimiento. Yo voy y te digo, oye, yo sé que tengo derecho a manifestarme, pero tu autoridad, tu Estado no me lo has otorgado, no me lo has reconocido. Yo lo que quiero es que me lo reconozcas, independientemente si me lo quieres otorgar o no. Yo sé que soy titular y entonces la lucha de derechos es por el reconocimiento. Yo sé lo que tengo. Las mujeres sabían que tenían el mismo valor que los hombres, entonces yo quiero que me reconozcas el derecho a votar. Ya me reconociste el derecho a votar y adivina qué. Yo quiero que me reconozcas también el derecho a qué, a ser votada. Y yo ya reconocí que hay una distinción que no tiene un fundamento. Por lo tanto, te pido paridad en la integración. No solo quiero que me votes, ¿eh? Quiero que las circunstancias sean en la misma esfera de participación con las mismas posibilidades, porque históricamente yo ya me di cuenta que hay una distinción y esa distinción muchas veces es normativa. Entonces, cuando hablemos de derechos fundamentales, es el reconocimiento de qué, de esa valía de la persona. ¿Cuál es el tema fundamental en derechos? La dignidad de la persona. Ese reconocimiento de la dignidad de la persona es el fundamento para los derechos. Si se dan cuenta, es un fundamento no jurídico como tal. Yo estoy reconociéndole algo a las personas para tratarlos igual. ¿En dónde? En la esfera del día a día. ¿Y dónde busco esa protección? En lo jurídico. Entonces, la primer garantía de los derechos, las llamadas garantías primarias de los derechos fundamentales, es el reconocimiento. Yo lo que quiero es que me reconozcas el derecho a votar, el derecho a expresarme, el derecho a no ser discriminado, el derecho al agua, el derecho a una alimentación, el que ustedes quieran. Lo primero es, yo ya quiero ese reconocimiento. Pero ¿qué pasa con frente a ese reconocimiento, otorgamiento? Siempre, corríjanme, es otorgar, no es reconocer. Corríjanme, siempre el reconocimiento. ¿Qué pasa cuando ya me lo reconocen? Por ese hecho, ya puedo ejercer libremente ese derecho. ¿Y qué va a pasar si yo ya le reconocí a Viridiana que ella puede participar, pero cuando me dice quiero participar, quiero participar, quiero participar, no la dejo hablar? ¿Qué es lo que te faltaría, Viridiana? Frente a ese acto, yo autoridad, que te reconozco un derecho, pero no te dejo que lo ejerzas. ¿Tú qué necesitarías? Que estu- ¿Viridiana o alguien más que quiera participar? Digo,
Es porque ¿Será me parece. Sí, formalizarlo formalizarlo, en escrito? ese ya es el reconocimiento. La garantía primaria es yo lo coloco en un ordenamiento jurídico. Yo ya le reconocí, les reconozco a todos los integrantes de este grupo su derecho a manifestarse. Ejercerlo. Cuando tú Sí. quieres ejercerlo, yo no te dejo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Exigirlo? Sí, ¿y cuál va a ser un mecanismo de qué? Frente a una violación, yo necesito que un mecanismo de qué? De garantía. ¿Qué pasa cuando las personas ven violentado algún derecho? Van a un mecanismo de garantía, la mayoría de veces jurisdiccional. Clásico, el amparo. En el ejemplo que estoy colocando, Viridiana diría, el profesor, como autoridad, está coartando mi libertad de expresión. Por lo tanto, yo voy a la autoridad. En este caso, si sería un amparo, sería, oiga, es que no me permite una correcta formación, por bla. Y ahí está una violación a mi libertad de expresión y a mi derecho a la educación. Entonces, por ahí sería. Entonces, yo tengo que, primero el reconocimiento, después el ejercicio, y cuando hay una vulneración al ejercicio, yo necesito un mecanismo de garantía. Garantiza. Ujú. Estas pueden ser jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Yo creo que todos ustedes conocen a la CNDH, han hablado, han escuchado de la CNDH. Un mecanismo de garantía que no es jurisdiccional. Yo lo quise, yo autoridad, Estado, quise colocar un mecanismo más ágil que le permita a las personas lograr esa protección ante la violación de derechos. Y Aunque entonces yo lleva ya te... ya 7 años casi sin funcionar. oh, ahí que necesitas, tú tienes un mecanismo de garantía que no está funcionando. Necesitas exigirle. Ahí hay un tema que se llama rendición de cuentas y creo que es uno de los grandes pendientes en el Estado mexicano. Oye, CNDH, Así es. tienes tantas facultades, ¿por qué no las estás ejerciendo? Oye, Senado, ¿por qué nombraste a esta persona? Estás hablando con autoridades y estas autoridades que son garantes de sus derechos. O sea, las autoridades están obligadas a ejercer sus funciones, únicamente están facultadas a hacer lo que la ley les establece. Esto es que un mecanismo también de garantía para que no abusen de su poder. Pero también las autoridades pueden ser omisas y entonces yo tengo que estar buscando los mecanismos para exigirle que cumplan con lo que les corresponde. ¿Cuál es el mecanismo número uno de rendición de cuentas? ¿Alguien que me quiera decir? Son Hace los muy informes de poco. gobierno. Eso es una obligación que tienen las autoridades de manifestar la información de lo que han hecho. Y no todas están obligadas a informar como tal, a presentar un informe público y hacer anuncios, no. ¿Cuál es? Y lo acaban de ejercer hace poco. Nada más que la ciudadanía casi no lo ve como un mecanismo de rendición de cuentas. La declaración patrimonial podría ser. Es una obligación para transparentar el Sector ejercicio público. y la evolución patrimonial de las autoridades. Y todos ustedes son autoridad y todos todos presentan declaración, ¿no? De hecho, muchas autoridades, dependiendo del nivel, no la presentan, no lo hacen tan público. Lo acaban de ejercer y todos, ¿eh? ¿Sería lo del voto? Exacto, ¿quién lo dijo? Joana, ¿verdad? Sí. Yo. Cuando ustedes van y votan, ¿qué hacen? Hacen una evaluación, diste resultados. Te premio, reelección. Te premio, sigue el mismo partido. No diste resultados, busca otra opción que me garantice mis derechos. Oye, Senado, senadores, yo vi que a ustedes les corresponde nombrar a la titular de la CNDH. Veo que no han realizado su función de manera correcta, han colocado a titulares de la CNDH. Yo ya no te vuelvo a votar, ¿eh? Yo te genero otro contexto de exigencia, otra rendición de cuentas. Las elecciones son rendición de cuentas, nada más que no se ha visto como tal
o se ha perdido ese sentido desde la ciudadanía. Pero cada que ustedes van al voto, ustedes votan ¿por qué? En principio por el mejor. Muchos van a decir por el menos peor, pero aún así es el mejor. Entonces, Lina, Y los informes que dan los gobernantes también podría ser rendición de cuentas. sí, también es un mecanismo de rendición de cuentas. Nada más que ellos te informan. Y ahí está un acto de autoridad. ¿Tú qué es lo que tienes que hacer? Evaluar si lo que te están diciendo corresponde o no con la realidad. O sea, ellos pueden decir, es que disminuyen tanto o tal cosa, o para combatir la delincuencia, incrementamos los supuestos de prisión preventiva oficiosa. Tú dices, oye, me estás informando que estás violando derechos, no estás dando resultados, por lo tanto yo te coloco otro mecanismo de exigencia. O yo tengo que corroborar, yo tengo que poder, si tú me afirmas algo requerirte la información. Por eso es preocupante que nos estén quitando ya al INAI, porque cuando me niegue esa información yo ya no voy a tener un tercero que no sea la misma autoridad, juez y parte, que me diga si me la da o no. Sí, Monroy y luego Víctor. ¿Las conferencias también son un tipo de rendición de cuentas? Son más que nada una manifestación de las autoridades. ¿Por qué? Porque ellos te pueden decir y presentar lo que sea, nada más que frente a una manifestación, en una conferencia, tú puedes pedirle información. Oye, tú afirmaste que en México han bajado los homicidios. Entonces tú dices, oye, en ejercicio de rendición de cuentas, yo quiero que me des tu fuente, cómo estás contabilizando los homicidios dolosos o cuáles homicidios estás colocando ahí. Y también quiero saber, por ejemplo, el número de desapariciones. Dos temas que van de la mano, pero que la autoridad puede manipular las cifras o presentarlas de manera engañosa. Es que bajar los homicidios, sin nada más que tienes, si les gusta el fútbol, más de un estadio Azteca lleno de desapariciones. Y que esos que no cuentan como homicidios, ¿eh? De hecho, hasta que encuentres y cierres los casos sabiendo si la persona aparece o si fue un homicidio o qué pasó con esa persona. Si no pueden pasar años y años y esa persona sigue existiendo para el Estado. Está desaparecido. Pero tú, mientras no puedas cerrar el caso, no puedes decir si fue un homicidio, muerte natural. O sea, ahí hay un vacío de la información. Entonces tú frente a la información, sí, muchas veces es una rendición de cuentas, pero muy acotada. ¿Por qué? Porque no cualquiera les puede preguntar, porque ellos pueden presentar cualquier información y porque muchas veces no hay una réplica a lo que están presentando. Y muchas veces desde ese micrófono pueden atacar y no hay derecho de réplica a quien se le está atacando o a quien le está presentando una información en contrario. ¿Qué está pasando? Me preocupa, por ejemplo, desde ese micrófono se dice que los jueces, magistrados, los integrantes del Poder Judicial Federal son corruptos. Han tenido el mismo medio y el mismo tiempo para defenderse. No, ese micrófono está cerrado. Entonces, también ahí tú necesitas ejercicio de derechos. Si a mí me acusas de algo en un medio con un impacto y no es cierto, yo tengo que poder defenderme. Sí, Víctor. Gracias, maestro. Yo creo que el tema da para un análisis muy profundo y desafortunadamente estamos viendo hoy que efectivamente se están maquillando las cifras, pero quería ir un paso más atrás. Tiene usted razón, hubo una votación en la cual como ciudadanos evaluamos el ejercicio de nuestras autoridades y tomamos una decisión. Sin embargo, hay un paso perverso previo que se estuvo manipulando a conveniencia, que al parecer no es la primera vez por las discusiones y por lo que he analizado, que tiene que ver con la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y que ello va de la mano con pues una serie de conflictos de intereses previsibles en el Tribunal Federal Electoral y en el Instituto Nacional Electoral, en donde al favorecer a un solo partido que obtuvo 50 y tantos % del voto popular y tiene hoy una representación en la Cámara del 78%, cuando constitucionalmente dice que no puede ser más del 8%, en fin, toda una serie de temas que se han venido violentando y que han permitido que hoy las instituciones se vayan desapareciendo, los órganos autónomos, y la democracia se vaya afectando, de tal suerte que estos problemas, como usted menciona, de los desaparecidos contra los homicidios, que hoy es un tema en donde entiendo mañana el fiscal
va a tratar de hacer ahí toda una explicación de lo que pasó en el rancho de Teuchitlán en Jalisco, en donde la discusión hoy es si fue un campo de exterminio o no, etcétera. Pues no funciona la Comisión de Derechos Humanos, no hay transparencia, acabaron con el INAI y todo derivado de este paso previo que le comentaba. Y creo que como ciudadanos, como alumnos de derecho, tenemos que escribir, tenemos que levantar la voz, tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga. Esa sería mi reflexión. Gracias, Macio. Sí, con todos estos temas que estamos tocando, me voy a centrar más al reconocimiento de derechos. ¿Y quiénes son los titulares de los derechos? Las personas. ¿Por qué es importante este reconocimiento de titularidad de las personas? Porque hoy en día se está construyendo muy fácil desde los poderes políticos, desde los poderes mediáticos, la culpabilidad de las personas. Y entonces, si mataron a unos jóvenes en Celaya porque es que eran delincuentes. Tú dices, a ver, espérate, independientemente de lo que hagan las personas, no hay una excepción a la titularidad de derechos, ¿eh? ¿Qué necesito? Que las autoridades investiguen, que esclarezcan los hechos, que vean qué pasó en ese caso y no la salida fácil de es que eran delincuentes. ¿Quién sabe en qué estaban metidos? ¿Qué pasa? Estamos en un momento en donde es muy fácil quitarles la titularidad de los derechos a las personas. Y no solo aquí en México. ¿Qué está pasando en Norteamérica, en Estados Unidos? ¿Quiénes son los malos? ¿Quién es el extranjero que es el enemigo? Oye, América para los americanos. América grande de nuevo. Y entonces, si tú eres migrante, ¿qué características le están poniendo a esas personas? Delincuente, violador, hay que expulsarlos, hay que levantar un muro. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Le quitas ese elemento de dignidad a las personas que me permite que muy fácil yo le pueda limitar sus derechos, yo le pueda anular sus derechos. Y digo, por eso lo digo, no es exclusivo de México. Estamos viviendo en un tiempo de regresión de derechos y por eso es importante que ustedes tengan claridad de qué elemento le reconozco a todas las personas. La misma dignidad, la misma titularidad de derechos. ¿Y por qué les digo que es importante este tema? Porque, por ejemplo, cuando veamos tema de eutanasia, mucha gente dice, no, es que el principal derecho es el derecho a la vida. Primera acotación. No hay una jerarquía de derechos. En el ejercicio de derechos, yo voy a ponderar, es decir, a valorar y a ponerle peso a los derechos. Puede haber circunstancias en donde yo limito el derecho a la vida. Puede haber circunstancias en donde yo limito el derecho a la salud. ¿Qué pasa con las personas que son creyentes de una religión que no les permite la transfusión sanguínea? ¿El médico está obligado o no a hacerle una transfusión? Depende de las circunstancias de la persona. Es mayor de edad, va a ganar su libertad religiosa. Él ya tiene la capacidad de querer y entender y colocar cierto ejercicio de derechos, es decir, primero está mi libertad religiosa, mis principios, mis creencias sobre el derecho a la vida. Yo decido con base. Pero ¿qué pasa si es menor? Si es un niño, niña, un adolescente. Ahí se dice, todavía no tienes construida tu capacidad de querer y entender, entramos a proteger tu vida. Mismo caso, dependiendo de las circunstancias de la persona. La persona está en el centro. Cuando yo coloco en el centro de la exigencia y en el centro del ejercicio de derechos a la persona, cambia muchas veces la visión. ¿Por qué? Porque si yo le dejo a un ente, estado, que pueda decidir que sí, que no siempre, va a tender al abuso. ¿Por qué creen que es importante también el estado laico? Porque todas las creencias deben de poder convivir. Yo no impongo una única visión. Por eso son importantes los derechos. Por eso es importante que tengan claro este tema. Y atrás de los derechos hay valores que están siendo reconocidos. Yo valgo como persona independientemente de si yo nací en otro estado y por las circunstancias de violencia o por lo que sea,
yo busco una mejor calidad de vida y decido migrar. Ya hay migración interna, migración externa, hay distinto, pero decido migrar y solo por el hecho de no haber nacido en ese territorio, no es que se me van a quitar los derechos. A mí se me reconoce que soy persona. Eso que nos parece tan sencillo de que los titulares de los derechos son las personas, es una evolución, es un avance. ¿Por qué? Porque la historia nos enseña que antes la titularidad de derechos era para los hombres, era para los hombres blancos, era para los hombres con cierto ingreso. Y la evolución histórica nos fue diciendo, puede ser hombre o mujer, no necesitas tener un ingreso. Y esto que le estoy diciendo, muchas veces no lo dimensionamos en aterrizarlo en cómo se ejerce. ¿Cuánto les costó su credencial de lector? ¿Y por qué creen que no cuesta? Simplemente, si se cobrara lo que cuesta el plástico, alrededor de 30 pesos, si no mal recuerdo, veintitantos pesos, ¿cuántas personas no ejercerían el derecho al voto? Ese pequeño costo que muchos dirían, ah, son 20 pesos, muchos no tendrían eso para ejercer el derecho al voto. Y entonces tú quitas ese piso para que todos los ciudadanos puedan decidir. Entonces, cuando te digan, es que para el ejercicio del voto tiene que ser que todos los ciudadanos, todas las ciudadanas deben de participar, tienes que decir, no puedo cobrar para el ejercicio de este derecho político, ¿eh? Entonces es aterrizar esa igualdad en el ejercicio de derechos. En ese momento de la votación de rendición de cuentas, es un elemento tan igualador que vale lo mismo el voto de la persona más rica de México que de la persona más pobre de México. Van a valer igual en esa urna. Por eso es importante esa valoración por parte de los individuos, por parte de las personas, de ese ejercicio de rendición de cuentas. Ese momento en el que yo llevo examen a las autoridades. Nada más que ese ejercicio de derechos. En México se ha decidido que el voto no es obligatorio. ¿Por qué? Y muchas veces pasa que dices ni A, ni B, ni C, ni D, ni E me representan. Y entonces, ¿de dónde veníamos? De un régimen de partido hegemónico, que estaba el partido A, el B, el C. Nada más que tú ya sabías que el A siempre iba a ganar. Y entonces tuvo que ir haciendo la evolución. Y hoy tenemos muchos partidos. Nada más que yo no sé si son lo suficientes o no. ¿Y quién decide? La ciudadanía en ejercicio de sus derechos. Tú vas, votas y si no encuentras una forma, una asociación que me represente con las ideas que yo tengo el derecho a hacer otro partido político. Es decir, mi derecho de asociación me lleva a qué? A poder llevar mis ideas, mis manifestaciones a la esfera de decisión. Si yo con un conjunto de ciudadanos, de ciudadanas que pensamos igual, queremos impulsar un tema, la vía institucional es en donde se lleva a cabo la deliberación política para la toma de decisiones. Entonces yo quiero verme representado ahí. Esto que suena sencillo y que lo vemos como normal, no fue tan sencillo y no fue tan normal. De hecho, hasta los noventas, en México, un solo partido decidía todo. Y vean en esta transición democrática, en esta pluralidad, como cuando se inicia a dar una transición, un recambio en los titulares de los poderes, inicia a haber una evolución también en algunos derechos. ¿Por qué? Porque las personas que no se habían representadas ahora sí tenían representantes y entonces se pueden llevar otros temas, se pueden llevar otras visiones. Y esto creo que también es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que discutir y cómo lo vamos a discutir? Es importante saber que no hay una idea que previamente ya es la correcta. No hay una idea que previamente ya ganó la discusión. En una democracia deliberativa, lo que ganan son los argumentos. Y cuidado con las voces que te dicen que solo hay una visión correcta. Porque si ustedes ven esta pantalla, se van a dar cuenta que en el tema que abordemos siempre va a haber distintas visiones, va a haber distintos enfoques.
y con una discusión, con una plática con tolerancia, se tiene que llegar al mejor acuerdo. Por eso son órganos de representación los que toman las decisiones, porque hoy no todos podemos participar, no todos podemos hablar. Y entonces tú escoges un representante que va a decidir en nombre de un conjunto de personas para la toma de decisiones. Esto nos llevó mucho tiempo, no es perfecto y como decía, ya se me movió la pantalla, pero también, dependiendo de la interpretación de cómo integro los congresos, puedo distorsionar las normas. ¿Qué es lo que nos toca? Seguir exigiendo derechos, seguir buscando rendición de cuentas, derecho de acceso a la información, derecho de petición. Hay muchas maneras de uno estar buscando la rendición de cuentas. Entonces, como ciudadanos nos toca eso y en el entendido de que estamos en un riesgo muy fuerte de no reconocimiento de derechos. Hoy hay mucho discurso de, por ejemplo, criminalizar a las personas. Es que una mujer se subió a un Uber a las 2, 3 de la mañana y esta mujer aparece como un homicidio. ¿Qué hacía esa hora? Iba alcoholizada, lo que ustedes quieran. En lugar de la exigencia de justicia, de menos impunidad, lo que se hace es la víctima se le coloca el peso de esas acciones. ¿Qué hacías ahora? ¿Por qué iba alcoholizada? Una mujer sola. Y podemos poner a los jóvenes, por qué salían, qué estaban haciendo ahí. De seguro estaban en malos pasos. Y se hacen muchas veces esas afirmaciones, nada más que con poca investigación. Sí, Lina. En este mismo sentir de acerca de los derechos, a mí me llama la atención, ya usted mencionó un poco, pero sí me gustaría un poquito más profunda la respuesta. ¿Hasta dónde va a haber un límite o si hay un límite de exigir derechos? ¿Cómo o quién puede decir que es correcto o no es correcto? ¿Y hasta dónde podemos llegar? Y me refiero por ejemplo, en eso del aborto. O sea, ¿quién dice que está, y no porque esté yo en contra ni en favor, es Ujú. un ejemplo. ¿Por qué les parece que está correcto? ¿Por qué les parece que está incorrecto? Porque antes, antiguamente, pues bueno, era por las costumbres, las buenas costumbres. Pero ahorita, ¿en qué se basan en decidir que se apruebe una ley? No se apruebe, bueno, por mayorías. Pero ¿qué pasa con, o sea, de dónde va a salir el fundamento? ¿O por qué van a decir sí o no? Que se apruebe una ley o que se apruebe una no criminalización de una actividad, atrás tiene No, un fundamento. la exigencia de derechos. Ujú. Sí, en el caso que tú pones, ¿por qué hoy no se debe penalizar el aborto? Porque hay algo básico y regreso a lo que les dije, la dignidad de las personas. Y una persona no puede ser un medio. Si tú le impones a una mujer la maternidad, la estás tratando como un medio. Es decir, tú no puedes decidir sobre tu cuerpo y si tú te llegas a embarazar, sí o sí vas a tener a ese bebé. Ese es ser un medio. Ese es el fundamento. Y hay un fundamento de principios, ¿eh? De dignidad de la persona y de elección de su cuerpo. Siempre les pregunto, díganme una actividad hacia los hombres que decidan sobre su cuerpo, únicamente los hombres, que sea penalizada. Y no existe. También hay que ser críticos de quién y cómo construye el derecho. El derecho muchas veces ha sido construido desde las mayorías. Y por eso es importante esta evolución que les dije. Cuando tú inicias a tener una mayor participación de las mujeres, cuando tú inicias a tener una mayor participación de otros grupos, inicias a modificar esas reglas. Porque es una visión de una mayoría o con una imposición y con una sanción penal. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Una correcta regulación de esa actividad. Yo, Estado, tengo que permitir a quien quiera ejercer ese derecho sobre su cuerpo que sea a través de
las instituciones de salud y que sean salubres y que sea, voy a proteger a esa mujer. Yo genero políticas públicas. ¿Por qué se nos ha hecho muy fácil pensar que la única salida del derecho es penalizar todo? Es que está aumentando tal cosa, incremento de las penas. Es que ya está en peligro la soberanía, prisión preventiva oficiosa. Tú dices, oye, no hay ningún dato que me diga que cada que yo aumento penas, estoy solucionando algo. Ahí hay que ser críticos y quitarnos esa mentalidad de abogado clásico de si quiero solucionar algo, la vía es lo penal. De hecho, en realidad estás generando más problemas. ¿Por qué? Porque hoy en día las poblaciones que están privadas de la libertad, cuando salen, pregúntense la construcción o las costumbres que no permiten una correcta reinserción social. En la Constitución tengo reinserción social, sí, nada más que si yo fui privado de la libertad, cumplí con una pena y quiero trabajar, me van a pedir una carta de antecedentes no penales. ¿Es constitucional o no esa carta de antecedentes no penales? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque si tú dices que hay reinserción social y para trabajar te pido que no hayas delinquido, tú dices, oye, yo ya cumplí con una pena y las penas no son eternas, pero parece que yo tengo una marca que va a ser eterna. Y entonces cuando yo quiera trabajar, no puedes, ¿por qué? Es que ya delinquiste, oye, pero ya cumplí mi pena. Y mi pena no era no trabajar, ¿eh? Y entonces tenemos un montón de cosas que si coloco en el centro a las personas y les reconozco esa misma dignidad, puedo ser muy crítico de la construcción jurídica. ¿Dudas hasta aquí? Este tema lo vamos a seguir tratando a lo largo del curso porque es muy importante que ustedes tengan esta base. Esto de garantías primarias, secundarias, no está como tal en el programa. Les hago un textito con lo básico y se los comparto para que lo tengan, pero tengan muy presente esto de la dignidad y del reconocimiento de las personas. Y digo, también hay que reconocer que muchas veces cuando yo no le quiero reconocer un derecho a una persona, lo que tengo yo es un prejuicio. Y todos tenemos un montón de prejuicios, ¿eh? Entonces muchas veces hay que cuestionarnos por qué está ese prejuicio o si esa distinción que estoy haciendo para reconocerle o no ciertos ejercicios de derechos a las personas es correcto o no. Entonces ahí nada más les dejo esa inquietud para que lo vayan pensando. Nos vemos el siguiente martes. Un gusto. Recuerden, unidad 2 la voy a cerrar entre mañana y el jueves. Sigan avanzando. Cualquier cosa, si es general, mándenme mensaje al grupo. Si es particular, mándenme mensaje a directo. Creo que no hay nadie que quiera participar. Gracias. Provecho, los que vayan a comer y buena semana. Muchas Gracias, gracias, maestro. profesor. Gracias, Muchas profesor. gracias a Buenas Hasta luego. ustedes. tardes, Que tengan buenas un compañeros. Gracias. Excelente Gracias, tarde. profesor. Excelente tarde. Gracias.